Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en una polémica que ha generado muchísima tensión aquí en Colombia. Empezó con una columna de opinión, publicada en la revista Semana. Uf, sí, esta columna ha dado mucho de qué hablar. Para que se hagan una idea, la autora es Salud Hernández Mora. Una periodista española escribe para Semana. Exacto. Y bueno, digamos que no se caracteriza precisamente por ser sutil en sus opiniones. Para nada. Es bastante conocida por sus posturas de derecha y por no andarse con rodeos a la hora de expresarlas. Y esta vez, pues, no fue la excepción. Su columna, titulada Generales, no obedezcan a Petro, ha desatado un auténtico vendaval. Imagínate, la acusan de incitar a la sedición. Incluso hay quien habla de comportamiento criminal. Sí, la cosa se puso bastante intensa. Pero bueno, vamos por partes, ¿te parece? Primero, para que la gente que no la ha leído entienda bien el meollo del asunto. ¿Qué fue lo que escribió exactamente Hernández Mora en esa columna? Bueno, en pocas palabras, lo que ella hace es un llamado a los generales del ejército colombiano a desobedecer las órdenes del presidente Gustavo Petro. Un llamado a la desobediencia, nada más y nada menos. Sí, un llamado a la desobediencia. Su argumento central es que las políticas de Petro son un peligro para Colombia. Es un tema extremadamente delicado. Hay que tener en cuenta la sensibilidad histórica que rodea la intervención militar en la política colombiana. Golpes de Estado, épocas de violencia, muchísima inestabilidad. Exacto, es como una herida abierta que todavía no ha cicatrizado del todo. Y claro, Hernández Mora, conociendo este contexto, pues no se anduvo con paños tibios. No, para nada. De hecho, hay una frase en su columna que es particularmente incendiaria. Dice: señores generales, no lo obedezcan. No le entreguen el país al castrochavismo. Es su deber defender la democracia. No le obedezcan. Muy fuerte, ¿no? Fortísimo. Y fíjate en la elección de palabras. No le obedezcan, no le entreguen el país. Es un lenguaje que evoca claramente una rebelión, una desobediencia total. Es como un llamado a la acción, ¿no? Sí, totalmente. Y claro, eso, en un país como Colombia, con su historia y sus cicatrices, pues no pasa desapercibido. Y para rematar, Semana no se limitó a publicar la columna. No, no se limitaron. La promovieron a través de sus redes sociales. Exacto. La difundieron por todas partes con bombos y platillos. O sea, no solo le dieron espacio a Hernández Mora para expresar su opinión, sino que además la amplificaron, la pusieron en el centro del debate público. Claro, y eso amplificó el mensaje, lo puso en el ojo del huracán y obviamente contribuyó a que la polémica se desatara con tanta fuerza. Pero luego, y eso es lo más curioso, Semana, como si se hubiera arrepentido, emitió un comunicado. Sí, un comunicado en el que intentan distanciarse de la opinión de Hernández Mora. Dicen que no representa la postura de la revista, que ellos están comprometidos con el Estado de Derecho. Es un intento de control de daños, ¿no? Como si quisieran lavarse las manos, pero sin censurar completamente a su columnista. Un equilibrio delicado, sin duda. Pero ¿crees que realmente se puede desligar la responsabilidad de un medio de las opiniones que publica? Especialmente cuando son opiniones tan incendiarias, tan polémicas. Esa es una pregunta muy interesante. Es importante que nuestros oyentes reflexionen sobre ella. Totalmente de acuerdo. Y mientras se lo plantean, hay que añadir otro ingrediente a esta historia. Porque el presidente Petro, como era de esperar, no se quedó callado. No, no se quedó callado. En respuesta al comunicado de Semana, publicó un tuit. Un tuit que dio mucho que hablar. En él acepta la explicación de Semana. Sí, dice que entiende que la revista se distancie de la opinión de Hernández Mora. Pero no se muerde la lengua a la hora de calificar lo que hizo Hernández Mora como un delito en Colombia. Exacto. No se anda con rodeos. Dice, y cito textualmente: recibo con agravio el comunicado de la revista Semana apartándose de la sediciosa de la señora Salud Hernández, ciudadana española. La sediciosa. ¡Wow! Sigue. Colombia no es la España que a través de una dictadura hundió en sangre el voto popular republicano en 1936. Aquí no queremos francos. Una comparación histórica bastante fuerte. Sí, y termina diciendo: la actitud tomada por Salud Hernández es un delito en nuestro país. O sea, Petro no solo condena las palabras de Hernández Mora, sino que además la acusa de haber cometido un delito. Y para rematar, la compara con un momento histórico especialmente oscuro y doloroso como fue la Guerra Civil Española. Es una comparación potentísima. Petro está utilizando la memoria de ese conflicto para enmarcar las palabras de Hernández Mora como un peligro, un paso hacia un abismo similar. Es como si dijera, cuidado que esto puede acabar muy mal. Exacto. Le está dando una gravedad enorme al asunto. Y claro, todo esto ocurre en un contexto político ya de por sí tenso en Colombia. La polarización entre el gobierno de izquierda de Petro y la oposición de derecha es un telón de fondo que añade aún más dramatismo a esta historia. Totalmente.
Y nos lleva a una pregunta clave. ¿Es la columna de Hernández Mora un incidente aislado o forma parte de una estrategia más amplia para desestabilizar el gobierno de Petro? Qué pregunta tan compleja. Y para poder responderla, creo que necesitamos entender mejor algunos conceptos. Por ejemplo, ¿nos podrías explicar un poco mejor qué significa sedición en el contexto legal colombiano? Claro, la sedición en términos sencillos se refiere a la incitación a la rebelión o el levantamiento contra el gobierno. Es un delito que busca proteger el orden público y la estabilidad del Estado. O sea que Petro está acusando a Hernández Mora de un delito grave. Así es. Y con su referencia a la Guerra Civil Española, está subrayando la gravedad del asunto y las potenciales consecuencias de este tipo de discursos. Y todo esto, por supuesto, nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Dónde está la línea entre la libertad de expresión y la incitación a acciones que pueden poner en peligro la democracia? Esa es la pregunta del millón. Y no tiene una respuesta fácil. Por un lado, la libertad de expresión es un derecho fundamental, esencial para cualquier democracia. Pero por otro lado, la libertad de expresión no es absoluta, Claro, hay límites. especialmente cuando las palabras pueden incitar a la violencia o al quiebre del orden constitucional. Exacto. Y en este caso, la decisión de Semana de publicar la columna de Hernández Mora y luego intentar distanciarse genera muchas dudas sobre su responsabilidad. Debieron haberla publicado en primer lugar. Es posible que un medio se desentienda completamente de lo que publica, sobre todo cuando tiene un impacto tan grande en la opinión pública. Que dan para mucho debate. Sin duda. Y creo que es un buen punto para dejar a nuestros oyentes reflexionando sobre este dilema. Sí, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Retomando nuestra conversación sobre la polémica columna de Salud de Hernández Mora, yo creo que una pregunta clave es, ¿qué buscaba Hernández Mora con ese llamado a la desobediencia? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Provocación, un intento de movilizar a la oposición en contra de Petro. He leído algunos análisis que sugieren precisamente eso, que buscaba generar esta controversia y de alguna manera debilitar al gobierno. Es una posibilidad. No olvidemos que Hernández Mora no es ajena a la polémica. Su estilo es, por decirlo suavemente, bastante directo y confrontativo. Sí, y sus críticas a la izquierda son bien conocidas. Totalmente. Pero podríamos considerarlo simplemente como una expresión de su libertad de expresión. Aunque sea controvertida, al fin y al cabo, Semana usó ese argumento en su comunicado. Claro, la libertad de expresión es un derecho fundamental, eso no lo podemos negar. Pero la pregunta es, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo se cruza la línea entre la opinión y la incitación a la sedición? Y en este caso, pues, las palabras de Hernández Mora parecen haberla cruzado, al menos para el presidente Petro. Y la respuesta de Petro no se hizo esperar, fue contundente. No solo condenó la columna, sino que la calificó como un delito, y además la comparó con la Guerra Civil Española. Una comparación histórica bastante fuerte, ¿no te parece? ¿Qué crees que buscaba transmitir Petro con esa referencia? Yo creo que con esa referencia, Petro buscaba conectar con la memoria colectiva, con la memoria de un conflicto que fue devastador. Está utilizando la Guerra Civil Española como una advertencia, como un recordatorio de los peligros de la polarización, de la incitación al odio. Y al hacerlo, pues, eleva la gravedad de las palabras de Hernández Mora, las presenta como una amenaza real para la democracia colombiana. O sea que no solo la condena, sino que la sitúa en un contexto histórico que la hace aún más grave. Exactamente. Y no lo olvidemos, además, el contexto político actual en Colombia. La llegada de Petro al poder ha generado tensiones y la derecha no ha dudado en mostrar su oposición a muchas de sus políticas. Y esta columna de Hernández Mora parece haber echado más leña al fuego. La derecha la defiende como libertad de expresión, mientras que la izquierda la ve como un ataque a la democracia. Es un ejemplo perfecto de la polarización que vive Colombia. Y en este contexto, creo que es importante destacar el papel de los medios de comunicación. Tienen la responsabilidad de informar con objetividad, evitando la amplificación de mensajes que puedan incitar al odio o a la violencia. Hablando de responsabilidad, la decisión de Semana de publicar la columna de Hernández Mora y luego distanciarse de ella ha generado muchas críticas. ¿Crees que debieron haberla publicado en primer lugar? ¿Cómo se puede equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad social, especialmente en un contexto tan polarizado? Son preguntas complejas. Por un lado, la libertad de prensa es fundamental, eso no lo podemos negar. Pero por otro lado, los medios tienen el poder de amplificar mensajes que pueden tener consecuencias negativas. Quizás Semana subestimó el impacto de la columna de Hernández Mora o no previó la reacción del presidente Petro. En cualquier caso, este incidente nos recuerda el poder de las palabras y nos recuerda la responsabilidad que tienen los medios de comunicación a la hora de decidir qué publicar. Totalmente. Y más allá de este caso específico, creo que nos obliga a reflexionar sobre cómo construir una sociedad más justa y democrática, donde se respeta la libertad de expresión, pero también se proteja a la sociedad de la incitación al odio y la violencia.
Sin duda, este es un tema complejo con muchas aristas y la discusión está lejos de terminar. Volvamos a nuestra inmersión en esta polémica que, como decíamos, está lejos de terminar. Las consecuencias para Salud Hernández Mora y para la revista Semana todavía se están escribiendo. Sí, yo creo que para Hernández Mora este episodio podría tener un impacto significativo en su credibilidad como periodista. Muchos de sus detractores la acusan de irresponsable, de poner en peligro la estabilidad del país con sus palabras. Y aunque algunos la defienden, argumentando que simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, es innegable que la controversia ha dividido aún más a la opinión pública. ¿Crees que este incidente podría afectar su futuro profesional? Es difícil predecirlo con certeza, pero no sería sorprendente. La etiqueta de incitadora a la sedición es una carga muy pesada, especialmente en un país con la historia de Colombia. Podría afectar su relación con otros medios, con sus lectores, incluso con las fuentes que confían en ella. Y para Semana, la situación es aún más compleja. Su decisión de publicar la columna de Hernández Mora y luego intentar distanciarse de ella ha sido criticada desde ambos lados del espectro político. Exacto. Algunos los acusan de cobardes por no respaldar a su columnista, mientras que otros los critican por haberle dado una plataforma a un mensaje tan peligroso. Se encuentran en una encrucijada. Esta controversia creo que plantea un dilema crucial para los medios de comunicación en general. ¿Hasta qué punto deben permitir la publicación de opiniones controvertidas, incluso si éstas pueden considerarse incendiarias o irresponsables? ¿Cómo se puede encontrar el equilibrio entre la libertad de prensa y la responsabilidad social? Esa es la gran pregunta, y no hay una respuesta fácil. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y los medios tienen la responsabilidad de protegerla. Pero también tienen la responsabilidad de no amplificar mensajes que puedan incitar al odio, a la violencia o a la desobediencia civil. En este caso, la decisión de Semana tuvo consecuencias reales. Contribuyó a la polarización del debate público y puso en riesgo, al menos en la percepción de algunos, la estabilidad política del país. Exacto. Y creo que este incidente nos recuerda, una vez más, que las palabras tienen poder y que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de decidir qué voces amplifican y qué mensajes difunden. Especialmente en un contexto de polarización política como el que vive Colombia, esa responsabilidad es aún mayor. Y nos invita también a reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión. Hay límites a lo que se puede decir, incluso en una democracia. ¿Y quién decide dónde están esos límites? Son preguntas difíciles que debemos seguir debatiendo como sociedad. Lo que está claro es que la libertad de expresión no es absoluta y que debe equilibrarse con otros valores fundamentales, como la seguridad, el orden público, la paz social. Y en un mundo cada vez más interconectado, donde las redes sociales amplifican los mensajes a una velocidad increíble, la responsabilidad de los medios de comunicación y también de los individuos a la hora de comunicar es más importante que nunca. Totalmente de acuerdo. Es crucial que seamos conscientes del impacto de nuestras palabras y que actuemos con responsabilidad para construir un debate público sano y constructivo. Y con esta reflexión, pues llegamos al final de nuestra inversión en este tema tan complejo y tan controvertido. Esperemos que este deep dive les haya dado una perspectiva más profunda sobre la polémica de Salud Hernández Mora, la reacción de Semana y el debate sobre la libertad de expresión en Colombia. Los invitamos a que sigan explorando este tema, a que se formulen sus propias preguntas, a que participen en el debate público de forma responsable. Y recuerden, las palabras tienen poder y todos tenemos un papel que jugar en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Y antes de despedirnos, queremos pedirles que nos apoyen en nuestro canal de YouTube, Voces de Colombia. Suscríbanse, denle un like a este video y compártanlo con sus amigos. Nos ayudará a seguir creciendo y a llevar este tipo de análisis a más personas.